Yo saludo aquí con muchísimo gusto al queridísimo Alejandro Rosas para que me platique de este librazo que acaban de sacar tú junto con mi queridísimo, adorado Julio Patán, que qué lástima que no anda por acá para entrar con nosotros también, pero contigo me basta, Alejandro Rosas, Pandemia Bizarra. Pues vaya que ya nada más por ser pandemia y nada más por lo que pasó y nada más porque entre que si un murciélago o un pangolín, ya de ahí nació Bizarra y no ha parado de ponerse idem. Yuriya, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, dentro de la misma tradición del México Bizarro, ahora traemos Julio Patán y yo Pandemia Bizarra, que es un ejercicio que va mucho más allá de México. La idea es rescatar, como bien lo dijiste, lo que ha sido toda esta pandemia, que por donde le veas ha sido absurda, insólita y extraña. Pero lo que quisimos hacer con este libro era más bien como tomarnos un respiro, un poco de oxígeno, porque ha sido muy dura para todos, ha sido desgastante, ha sido larga, todos hemos perdido, todos hemos tenido pérdidas a nivel en México como a nivel mundial. Entonces la idea es como recuperar un poco el humor con aquellas historias que son verdaderamente, que uno diría es increíble. Por ejemplo, te pongo una. Un pueblo en Chiapas, la gente de ahí buscando a un hombre lobo que supuestamente apareció por la pandemia. Otra, un alcalde en el norte del país, ahí viene el pueblo en el cual fue, grabó el grito de la Llorona para que en las noches no saliera la gente, y entonces se oye en las noches el ay, mis hijos, por ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, tanto Miguel Bosé como Pati Navidad, como el propio Kiko, a mí me rompió el corazón que Kiko, el del Chavo, dijera que la 5G era una manera de controlarnos a través de Bill Gates y que luego iban a producir No, bueno, la pero un tipo vacuna. tan culto como Miguel Bosé, o sea, de no creerse, de Es no creerse, totalmente, ¿eh? totalmente pandemia bizarra. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, esta historia en la India de un grupo de changos que entraron a un laboratorio y se robaron muestras del coronavirus, tipo el planeta de los simios. Entonces, la idea de pandemia bizarra es exactamente que recuperemos estas historias. Imagínate como aquella imagen o aquella escena de en Apocalipsis, ahora la película de Francis Ford Coppola, donde los helicópteros con fondo musical de la cabalgata de las Valquirias de Wagner van aterrizando en los campos de Vietnam, pues así sobre América Latina volaron en helicóptero imágenes de las principales vírgenes de las ciudades latinoamericanas, incluyendo México, para dejar su bendición encima de las poblaciones y que la pandemia no se expandiera. Otro más, por ejemplo, lo que han sido las graduaciones, los velorios en streaming, es increíble. Ahora ya te recibías tu liga en algún momento dado de la pandemia para participar en los novenarios, en los rosarios e incluso en los velorios. Oye, yo me imagino, te lo pregunto porque no tengo el ejemplar físico todavía, mi querido Alejandro, pero me imagino que la pandemia bizarra también deberá tener ahí, aunque sea un parrafito, con pues las imágenes religiosas en Palacio Nacional, ¿no? Ah, no, El, bueno, el, el poder de los, ¿cómo se llaman los milagritos o qué fue lo que sacó? el detente. El detente por dos, además, detente por dos. No, bueno, efectivamente. A ver, el asunto de lo bizarro tiene que ver no solamente con México, en este caso extendimos al mundo y de pronto pusimos como la selección universal de los peores gobiernos para dirigir, para combatir la pandemia. Desde luego hay historias de Donald Trump, desde luego están las de Bolsonaro, desde luego las declaraciones de Bolsonaro Putin. positivo, quitándose el cubrebocas, lanzándole todas sus gotículas a los reporteros que estaban cubriendo la nota. O sea, una cosa deplorable, más allá de lo bizarro, deplorable y criminal. Exactamente, pero es increíble, casi son negacionistas y de pronto se vieron él y Trump enfermos, ¿no? Bueno, y aquí obviamente viene el detente, la fuerza moral que no contagia del presidente. No Tenemos es varios vector que apartados contagie. del satánico doctor Gatel, desde el momento en que se vuelve rockstar y que supimos en unas revistas de estas del corazón que había sido telonero, me parece que de Caifanes en su juventud, y las piñatas que se vendieron de él, cómo se convirtió en el sex symbol y cómo después ya no era el sex symbol.
o sea, viene las nanopartículas de la Secretaría de Gobernación, aquella vez de cuando se enfermó la secretaria implacable Irma Heréndira Sandoval y le declaró su amor John Ackerman en redes sociales, pues también muy bizarro. Desde luego el penacho de Moctezuma, la rifa del avión, que no fue avión y que no fue rifa y que no sabemos qué fue, porque todo eso se inserta dentro de esta pandemia y Claro. muchas veces esos temas que eran, Como la ¿verdad? guía moral, ¿no? También. Por ejemplo, Ya nada no más que alcanzaron, ya ya no no, alcanzaron, ya pero no también alcanzó iban a estar la eso, pandemia. ya no alcanzó lo de Noroña y su show en el INE. O sea, solamente en esta semana tendríamos para armar una pandemia bizarra 2. Pero sí, desde luego nos metemos a la política, pero nos metemos a la vida cotidiana, pero nos metemos con los artistas. Por ejemplo, la sociedad con esta lucha casi en pie de guerra permanente contra el cubrebocas, las ladies y los lords que han surgido porque no se quieren, por ejemplo, todo este show que surgió cuando un señor se opuso a que le tomaran la temperatura porque supuestamente mataba las neuronas. Yo creo que ya las llevaba muertas el día que fue a ese súper y que no quiso que le tomaran Y luego esta otra señora abogada que se puso al brinco con la gente de algún supermercado y que además terminó insultando al chicharrón en salsa verde. O sea, todo ese tipo de cosas son parte de Pandemia Bizarra, que son 72 historias. Insisto, la idea es que rescatáramos el humor dentro de toda esta tragedia, que pudiéramos tener un respiro, porque si hay historias muy curiosas, la campaña del gobierno de la Ciudad de México, que es buenísima, de que no te cargue el payaso, y entonces había payasos en el metro repartiendo cubrebocas y gel antibacterial. Bueno, no tiene desperdicio. Pero bueno, al menos el gobierno, hay gobiernos locales y estatales que están tratando de hacer lo suyo y de contener en la medida de sus posibilidades, que a veces son más y a veces menos en la medida de los recursos económicos que tienen y creativos también, por supuesto, y políticos, por supuesto. Pero sí hay estados que han, con, digamos, contra la inercia nacional y la inercia del, ¿no? O sea, la psique del político mexicano de siempre, porque en el fondo es eso, ¿no? ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Exactamente. ¿Cómo se pasa la pandemia? No, no hay pandemia, señor presidente, no pasa nada. Si usted lo hizo Gatel en la mañanera, pues lo hacen el resto también de los políticos. Pero contra esa inercia, sí ha habido varios gobernadores y en este caso la jefa de gobierno que han intentado hacer lo que ha estado en sus manos para contenerla, ¿no? Coincido contigo, o sea, yo creo que realmente la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum han estado a una altura distinta de muchos de los otros gobiernos, tanto locales como el federal. O sea, creo que aquí sí se ha hecho mucho. Ha tenido la jefa de gobierno más conciencia. Bueno, finalmente es una mujer científica de ciencias, creo que tiene mucho más claridad en eso. Pero vienen tantas historias, viene, por ejemplo, insisto, lo de las nanopartículas que nos dijo la secretaria de Gobernación, o la gran recomendación para no enfermarse de Barbosa, Barbosa. que era pues, el caldito de pollo muy La picante, muy barbacoa. caliente. Y luego algunos remedios, por ejemplo, hay una historia buenísima, me parece que es en Oregon. Ahí vienen los lugares de donde las encontramos y demás. Un Quiero table, seguir platicando contigo. ¿Me das chance de ir a la pausa y regresar? venga, vamos. Yo no te quise dejar ir, mi queridísimo Alejandro Rosas, porque estamos platicando de este librazo que ya quiero tener en mis manos, Pandemia Bizarra. Y es que de veras, episodios bizarros y la sensación de lo bizarro encima, parece que llegó desde febrero de 2020 y no solo no se ha ido, sino que se agrava cada rato en muchas esquinas del planeta, incluido nuestro país entero, si me apuras. Ah, no, totalmente. Fíjate que algunas historias así fuera de México, porque también te das cuenta que el mundo se ha comportado de manera bizarra. Es decir, de pronto estas manifestaciones en Alemania, una de neonazis junto con hippies, junto con ambientalistas radicales, exigiendo que no querían utilizar el cubrebocas, que porque era la reivindicación de la libertad y que no podían obligárseles. La gente, por ejemplo, en Francia, el primer día del desconfinamiento, allá cuando estábamos empezando el verano, ¿y qué fue a hacer? Pues a comprar ropa y hacía largas colas en Zara. Luego encontramos, por ejemplo, hay una historia buenísima, me parece que es en Oregón, de un table dance
que para no quebrar y que las chicas no se quedaran sin empleo, entonces decidieron reconvertir el lugar y empezaron a vender comida para llevar. Pero lo increíble es que tú llegabas digamos, a recogerla y antes de dártela te hacían un baile. Entonces, pues ahí en el tubo, todo eso, y ya te lo daban con cubrebocas y todo. O la entrega a domicilio, iban dos chicas, una de ellas sostenía la comida, la otra te hacía un baile y ya te entregaba. Por ejemplo, ese tipo de cosas. También hay una historia buenísima de un alcalde en algún pueblo de alguna ciudad de Perú, que pues había prohibido a la gente salir en las noches, ley seca, todo, y agarra la jarra con sus amigos y pues obviamente son delatados a las propias autoridades que él encabezaba y él se mete a un ataúd haciéndose pasar por muerto. Obviamente pues la policía lo aprendió y se lo llevó. Entonces así, Pandemia Bizarra, vas viendo este tipo de historias que, insisto, no solamente lo bizarro, que en este caso significa extraño, raro, absurdo, no solamente se atañe a México, que hay muchas historias aquí, ya lo mencionábamos, del gobierno, de la sociedad, sino es de todo el mundo, porque lo hemos visto que en todo el mundo se cuecen habas y realmente es increíble, por ejemplo, en un momento como el que vivimos, el desarrollo tecnológico a todo lo que da, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, y la gente cree más en el zodiaco o cree más en una limpia o en el mal de ojo o en el amarre que en que el coronavirus existe. Y hay gente que dice que no existe y todo este tipo de teorías de la conspiración que de pronto se disparan por todos lados. Oye, y sí, en efecto, quizá lo más bizarro de todo es que haya la cabeza de la toma de decisiones en tantos países, personajes que de veras están siendo ellos mismos muy bizarros. Y con ello me refiero a personajes en efecto como Bolsonaro o como Donald Trump o como, y vaya que fue, él fue por lo menos capaz de recular a tiempo. Boris Johnson, me refiero al primer Claro. ministro de Gran Bretaña. El propio, perdón que lo diga, y si se les rompe el corazón a algunos de los radioescuchas, lo lamento mucho, pero no está bien que nuestro presidente al día de hoy, después de 2 años de mañaneras y un año de pandemia, siga sin ponerse el cubrebocas. O sea, porque no le quita nada, él es ejemplo para todos los mexicanos. Y creo que estaría obligado a aportarlo. Pero en fin, lo más bizarro de todo es que estos cabezas de Estado pues estén de repente tomando unas decisiones que son absolutamente contraintuitivas en un contexto como este, ¿no? Absolutamente. Mira, yo soy de la idea, y lo hemos platicado Julio y yo, que nos tocó a nivel de mundial la peor generación de gobernantes en el peor momento de la humanidad, al menos en el siglo XXI. Fíjate, en otros momentos gravísimos como la Segunda Guerra Mundial, pues vimos muchos estadistas, Churchill, De Gaulle, Roosevelt incluso, o sea, gente que salió, que se fue construyendo y que fue la que llevó al final de la guerra pues, en los menos peores términos. Pero era gente que tenía una visión de Estado. Aquí no, aquí entre Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Putin, desde luego el presidente López Obrador, verdaderamente se han quedado muy cortos en lo que tendría que haber sido el combate a la pandemia. Entonces aquí vemos, alguna vez se dijo del gabinete de Fox que era gabinete Montessori, porque cada quien hacía lo que quería. Pues exactamente aquí ha sucedido lo mismo. El presidente no usa cubrebocas, de repente hay reuniones donde hay 3 secretarios que sí, la jefa de gobierno lo utiliza también, pero luego hay 8 secretarios que no, el presidente nunca lo usa más que cuando tuvo que ir a Estados Unidos, entonces sí se hizo la prueba y cubrebocas, y su esposa, qué maravillosos y lindísimos cubrebocas utilizó en su gira en Europa para recuperar o para pedir prestados códices y demás, pero regresa a México y nunca la vemos con cubrebocas. Y luego está la secretaria de Gobernación que habla de las nanopartículas de cítricos, y luego el gobernador de Puebla que dice que el caldito. Es decir, no hay una unidad homogénea, no hay una política de salud homogénea que digas, vamos todos en este rumbo. Entonces, de repente ves un estado como Jalisco, donde el gobernador decide 2 fines de semana con botón rojo, pero luego abre el partido, aunque haya sido para 6,000 personas, para las Chivas, y luego la iglesia que dice, bueno, sí voy a hacer, pero no voy a hacer el Día de la Virgen. O sea, todo es bizarro, y lo que pasa es que
realmente no ha habido un liderazgo que unifique y que diga, por aquí es. Y si el presidente, yo sé que la sociedad tiene una gran responsabilidad y vienen muchos episodios en Pandemia Bizarra sobre la sociedad y cómo se ha comportado, porque también esto de que el presidente confía en los mexicanos, pues no, somos tan irresponsables como el resto de la humanidad y lo hemos visto con 18,000 fiestas, los fines de semana, reuniones y demás. Pero yo Oye, creo pero que, habría que... sí, Sí, termina, perdón. no, que creo que aquí lo que ha faltado es liderazgo y ese liderazgo es el que debe de encauzar y no que cada quien esté haciendo lo que quiera o lo que crea que es lo mejor. Yo a lo que decías ahorita y con lo que arrancaste esta intervención, Alejandro, la falta de hombres de Estado en este contexto tan aterrador que atraviesa la raza humana, porque es toda la especie, ¿eh? Ah, Em, claro. y hacías como un símil con lo ocurrido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yo me atrevería a decir que la luz de esperanza no está en los hombres de Estado, no ha estado en los hombres de Estado, ha estado en las mujeres de Estado. Y sí quiero, y me parece importantísimo mencionarlo, porque los países que mejor manejo han tenido de esta contingencia, pues son países que están gobernados por mujeres, Alejandro. Absolutamente. Yo creo que ahí han dado la nota. Pues desde luego Eso creo sí que no hay, está bizarro, eso está no, increíble. no, y ves cómo lo ha hecho Angela Merkel, porque creo que también, cosa bizarra, aquí el tratar de aplicar la ley o hacer que se tomen medidas más duras para evitar los contagios, para que la gente se quede en casa, para usar cubrebocas, se ve como autoritarismo y la aplicación de la ley no es autoritarismo, es aplicación de la ley. Y eso es lo que ha hecho gente como Angela Merkel, por ejemplo. Que Y dijo la verdad desde el principio, ¿eh? Dijo, sí, es muy probable que se contagie el 80% de las personas. No, decidió no mentirle a nadie. Y lo ese es mismo otro. hizo Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y hemos visto múltiples ejemplos de jefas de Estado o alcaldesas que lo han hecho extraordinariamente bien. Las mujeres desde un lugar de mucho mayor empatía, verdad y transparencia han tenido mucho, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que han tenido un mucho mejor manejo de pandemia que los, como bien lo dices, inexistentes hombres de Estado en estos tiempos, ¿no? Sí, no, o sea, han pasado, han, digamos, brillado por su ausencia, no, no hay ese liderazgo de otros tiempos. Desgraciadamente, te digo, nos tocó esta peor generación de gobernantes en el peor momento, pero bueno, eso es parte también de la pandemia bizarra, así como, por ejemplo, el asunto que empezó a correr de que se estaba traficando con el líquido de las rodillas, ¿no? Así. Híjole, eso es una cosa también así increíblemente absurda. Todos los remedios, o sea, la OMS tuvo que sacar, a ver, si comes ajo, no, sí te puede dar coronavirus, si te bañas con agua caliente también, o sea, insisto, es el momento más avanzado y sin embargo parece que la gente cree más en las fórmulas mágicas o en los ritos mágicos que en la ciencia, que es la que en todo caso nos tiene que ayudar a salir de este bache y al parecer ya pronto será cuando empiecen las vacunas a aplicarse y demás. Pues ya está, México Bizarro, Alejandro Rosas, Julio Patán, ya está disponible en todos lados, en Eh, formato electrónico y en papel. en papel y mañana a las 5 de la tarde presentaremos Pandemia Bizarra dentro de la FIL por Planeta de Libros México en Facebook, ahí lo podrán ver. A las 5 de la tarde, yo creo que pueden dejar grabando el mensaje del presidente por sus 2 años, que es a la misma hora, y acompañarnos en Porque va a Pandemia estar Bizarra. bizarro. Ya, va a ser bizarro, desde luego. Yuridia, Entonces, muchas gracias. eso en el Facebook. Exacto, en ¿Quiénes el los, Facebook. nada más ustedes dos o alguien los presenta? No, ya tenemos nuestro show muy bien montado de Julio Patán y mío, platicamos, contamos anécdotas, nos reímos y pues simplemente, más que una presentación, es una charla de cuates hablando de todo lo bizarro que hemos vivido y todo lo bizarro que se viene. Pues ahí está Alejandro Rosas, te agradezco muchísimo, te mando un beso virtual, Gracias. bizarro quizá, y un abrazo así fuertísimo que va a seguir siendo bizarro en tanto no podamos dárnoslo presencialmente otra vez. Yuridia, un abrazo y un beso también desde acá, con mucho gusto, con mucho cariño. Cuídate mucho también.